¿Sí? Entonces, vamos a ver nosotros ahora los circuitos, en qué situación te van a estar comportando de acuerdo al elemento con el cual se les va a excitar. Entonces tenemos elementos pasivos y los elementos activos. ¿Cuáles son los elementos activos? ¿Sí? ¿Escucho? La fuente. La fuente. ¿Qué más? Elementos activos. Serán las fuentes de tensión o corriente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dentro de estos elementos activos vamos a tener elementos de corriente directa y elementos de corriente alterna, como otros que vamos a ver aquí, otros. ¿Estamos de acuerdo? Y los elementos pasivos son aquellos los cuales van a recibir esa excitación para poder generar un trabajo o una energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el régimen permanente, nosotros vamos a tener, y hemos hablado nosotros ahorita de régimen permanente, cuando los elementos que hemos, o los circuitos que hemos estudiado y hemos encontrado determinados sus parámetros, tensión, corriente, potencia, dependiendo de cuál sea sus conexiones, serie, paralelo, compuesto, puente, y delta, estrella y demás, ¿no? Pero esos elementos que hemos visto hasta ahorita, la resistencia, la hemos excitado con una fuente de corriente directa, llámese de tensión o llámese de corriente. ¿Ok? ¿Qué nos está indicando esto? Que nosotros tenemos el circuito con el elemento pasivo, que en este caso es una resistencia. Tenemos la fuente, ¿sí? Y cerramos el interruptor y yo tengo aquí hasta ahorita una fuente constante de corriente directa. ¿Qué es lo que sucede con las características cuando yo cierro aquí el interruptor? Régimen permanente es para el tiempo mayor que 0. Ya cerré el interruptor y ya entré a un régimen permanente. Y ya tengo las características de corriente y la señal que vamos a tener aquí. Tengo la señal de tensión. ¿Y cuál será la señal de corriente? ¿Sí? Ahora, quiero ser muy claro, muchachos, para los que están aquí, creo que son los únicos que están presentes en la clase. Los demás están presentes pero ausentes. ¿Qué nos indica esto? Yo he detectado aquí en la pantalla del Zoom donde hay 20, 22 alumnos, ¿sí? Físicamente, supuestamente, ahí la pantalla me marca los 20, 22 alumnos. Ahorita me está marcando 18, ¿sí? Entonces aquí están los nombres de algunos de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo doy mi clase y quiero entender que ahí la dejan la pantalla, ¿sí? Dejan así la pantalla, yo dejo ahí, ustedes pueden observar, ahí está la pantalla, ¿sí? Y ahí ustedes pueden ver, ahí está Edgar, está Brian, está Luis Mendoza, está Ernesto Trivillo, o sea, ahí están sus nombres y aquí yo lo puedo ir variando, los que supuestamente están presentes, pero están presentes en una fotografía, no físicamente, no los veo yo en un movimiento. Víctor Cardiel, y aquí están supuestamente denotados, pero no veo a ninguno. Y ahí está la pantalla, no veo a ninguno. ¿Sí? Pero bueno, ¿a quién quieren engañar? A mí no me engañan. Ahí están las calificaciones. Y luego estoy chillando que porque estaban malos, que... Mi clase es a las 7 de la mañana, no tiene nada que hacer. Acaban de levantar. ¿Qué es lo que sucede? Ponen nada más su fotografía y hagan de cuenta que están presentes. ¿Qué es lo que sucede cuando termina el tiempo del Zoom? Desaparece y cuando vuelvo a instalar, de 22 baja a 16, a 14. ¿Qué quiere decir? Con los demás que se quedaron dormidos y ahí dejaron y ya nos activaron el Zoom. Entonces, al que yo agarre, voy a tomar fotografías ahorita, el que yo agarre y no esté presente, yo lo voy a eliminar de mi lista y ya lo siento. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué están presentes? ¿Para qué me hacen creer que están presentes?
No se vale, muchachos. No se vale. Pero bueno, ese es el... A mí no me engañan. Y ahí están las calificaciones. Yo no voy a poner, vuelvo a insistir, 8, 9 y 10, porque este tipo de temas que vamos a observar, ver ahorita, realmente es un tema más matemático que físico, matemático que eléctrico. Porque aquí vamos a ver ya otros elementos con los cuales vamos a conjugar la respuesta que vamos a tener en los circuitos, en régimen permanente y en régimen transitorio. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Yo tengo este circuito que hemos visto, puede ser un circuito serie, de todo lo que hemos visto. ¿Cuál será la respuesta de la corriente? Gráficamente. ¿Cuál será la respuesta de la corriente, muchachos? Yo tengo que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, ¿cuál será la respuesta gráfica de esa corriente? ¿Sí? No los escucho, es lo que quiero entender. Yo pregunto y hagan de cuenta que le estoy dando clases a la cortina o a la computadora. No hay respuesta. ¿Va a ser igual constante? Pero va a ser igual constante. Pero desde el punto de vista, en magnitud, ¿cómo va a estar representada? Perdón, no lo escucho. ¿Sí? Menor. No, exactamente, porque ¿qué es lo que sucede? Yo tengo este voltaje aquí, con esta magnitud, este valor, tengo la tensión, que me va a dar, no sé, 20, 30, 40, que es el voltaje de la fuente. ¿Y qué es lo que va a suceder? Esto entre esto me va a dar, ¿qué menor? Este cociente me va a dar menor, dependiendo también de la resistencia, por lo tanto, pero nunca va a ser mayor. Entonces la corriente la voy a manejar ¿en dónde? Gráficamente, para este tipo de excitación, la corriente la voy a tener aquí. ¿Sí? Que esta es una respuesta a régimen constante o una excitación escalón. ¿Por qué es escalón? Porque viene de aquí, de cero, sube y tenemos esto. Por eso se llama una tensión escalón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Ahora, aquí está la respuesta teórica. Yo me voy al laboratorio y armo el circuito. ¿Cómo voy a observar esta señal? ¿Cómo la observo? Existe. Aquí lo hablo teóricamente. Ustedes lo ven un libro y hablan y ven esto teóricamente. Pero experimentalmente, ¿cómo puedo yo ver esta señal? O estas dos señales. ¿Perdón? Con un osciloscopio. Con un osciloscopio. ¿De cuántos canales? Mínimo 2. ¿El voltaje y otro la corriente? Exactamente. Ahora, el osciloscopio no mide corrientes. Los osciloscopios miden diferencias de potencial, o sea, tensiones. No miden corrientes. Que quede claro. ¿Sí? Entonces, eso ustedes ya ahorita a estas alturas, pues ya deben dominar el osciloscopio. Ya deben dominar qué es el capacitor, qué es el inductor y qué es la resistencia, porque lo utilizan en electrónica. ¿Sí o no? Yo nomás voy a ver el comportamiento de esos elementos en el circuito. ¿Cómo voy a determinar la corriente y cuál va a ser su respuesta? Nada más. ¿Sí? Lo demás, eso es físico, eso es matemático y eso es electrónico. Pero bueno, forma parte de un circuito. Y forma parte del circuito eléctrico. Y más que eléctrico, es un circuito electrónico, que en base a esa electrónica viene la respuesta transitoria para utilizarse en una materia, una carrera que es control y automatización. Ahí es donde se pega más esta cuestión. Absolutamente muchos de mi carrera eléctrica pues, han sido rebasados, muchísimos alumnos han sido rebasados por aquellos alumnos que salieron de la carrera de control y automatización, que yo fui una parte de los fundadores de esa carrera. Hoy en día, todo el 90% de los eventos que se tienen en una fábrica son transitorios. Es respuesta transitoria. ¿Cómo creen ustedes que opera una direccional de un automóvil? ¿Sí? Todos hemos viajado de automóvil, ¿o no?
Y es un circuito electrónico, ¿eh? Es un circuito electrónico. Ahora, ¿cómo circulan los vehículos? Ahora con puros sensores. Manejan ya los elementos motores, los automotores, ahora los vehículos nuevos. Es puro sensor de temperatura, sensor de gasolina, sensor de presión, sensor de movimiento. Es todo en base a sensores, por medio de una computadora, ¿sí? Y eso es electrónica. El que no domina esto, muchachos, discúlpenme, si la electrónica que le están dando no les dan todo este conocimiento, muchachos, lo siento, ¿sí? Pero bueno, ese es el osciloscopio. Esta es una clase que yo requiero tener un osciloscopio para ver esta respuesta. Entonces, yo tengo un circuito, tengo aquí dos lámparas. Bueno, aquí está la lámpara. Tengo aquí la fuente. Y voy a tener por aquí el osciloscopio. Aquí tengo la salida del osciloscopio. Canal 1 y el canal 2. ¿Cómo lo conecto? Cuando yo cierro ese interruptor, bueno, ¿cómo conecto la señal para ver la señal de tensión? ¿Sí? Eso es electrónica, muchachos. No me digan que a estas alturas no lo han visto. Lo siento mucho. Demasiado lo siento. ¿Sí? Todo esto es respuesta transitoria. Todo es control y automatización. Todo es electrónica. Yo soy maestro de circuitos eléctricos. ¿Sí? Circuitos eléctricos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conecto el osciloscopio? Para ver la señal de tensión. El canal 1 se conecta antes de... Bueno, ya que está cerrado el circuito, se conecta... No necesariamente tiene que estar cerrado el circuito. Aquí cuando yo meto aquí un voltmetro, cuando pongo aquí un voltmetro, tengo tensión y no está cerrado el circuito. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tiene que estar cerrado el circuito para conectar y ver la tensión de la fuente? Ahí tengo un voltmetro. Si el osciloscopio se comporta para medir tensiones, un voltmetro digital o analógico o multímetro lo conecto aquí y no está cerrado el circuito. Entonces, ¿tiene que estar cerrado el circuito? No. Entonces, ¿cómo lo conecto? ¿Sí? A ver, joven. Rentería. A usted no lo escucho, lo veo, pero no lo escucho. Veo su fotografía, ¿eh? No. No porque lo quiera ver a usted, ¿no? A ver. ¿Sí? ¿Escucho? No sé. No sabe. Ok. ¿Quién más? A ver, otro aquí. Trivilla. Ernesto. Sí, mándeme. Oh, ¿ya vio? ¿Ya vieron, muchachos? Ahí está la muestra. Están en otro mundo. Entonces, No. a ver, ¿perdón? ¿Sí? Aquí en la clase, le digo. ¿Perdón? A ver, sí, ¿qué le pregunté? ¿Perdón? De la conexión del osciloscopio. ¿Sí? ¿Cómo lo conecto? Hizo su compañera que cuando cierra el circuito, yo tengo ahí un voltmetro, ¿se escuchó? Y ahí está la cámara, ahí tengo el voltmetro conectado y el interruptor no está cerrado. Y me mide tensión, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cómo lo conectaría para medir esa tensión que sea aquí 60 volts? Si yo conecto el voltmetro me va a dar los 60 volts. Si yo conecto, ¿dónde conectaré el osciloscopio para que me dé también los 60 volts? Porque va a medir tensión con el osciloscopio. Pero mire la magnitud y mire también la forma de onda. Yo no recuerdo mucho, profe, pero según yo se conectó igual que el volúmetro paralelo. En paralelo, entonces aquí yo tengo esto. Viene, lo conecto, dice usted. Viene aquí, sí, lo conecto aquí y lo conecto. Y aquí el osciloscopio, la sonda tiene una punta y tiene aquí un caimán. ¿Así sería? ¿Cómo está aquí? Aquí es el caimán. ¿Está en paralelo o no? Sí. Entonces, ¿pero sí sería la conexión? No recuerdo, pero
¿Por qué no lo recuerda? Pregunto. ¿Dónde lo vio? ¿Dónde vieron la operación del osciloscopio? Si se puede saber. En electrónica nada más tuve una clase. ¿Perdón? En electrónica solo tuve una clase. Una clase. ¿Nomás tuviste una clase en electrónica? No, es decir, con el osciloscopio nada más. ¿No? ¿Nada más una clase? Híjole. Con el osciloscopio sí. ¿Sí? Bueno. Pero sí vio el osciloscopio, sí lo operó, sí lo... ¿Cómo estudiaron el osciloscopio? Sí, pero no recuerdo. Híjole, pues, entonces quiere decir que tampoco recuerda la ley de Kirchhoff de tensiones, mayas, no, pero bueno. Galaxy 500, S20, ¿quién es? ¿Francisco López? ¿O no? Galaxy, ¿quién es Galaxy? Sí, escucho, Galaxy S20, ¿quién es? ¿Ya vieron? No, muchachos, de veras. No quieran pasar conmigo, no se quieran pasar. Juan Romero. A ver, escucho. Pues no sé, nunca había visto un osciloscopio. Su compañero dice que lo vio en electrónica. No, a lo mejor es en otro semestre. Híjole. Bueno, continuamos. Miguel López, a ver, Miguel Ángel López. ¿Sí? ¿No está? Y luego, no recuerdo tampoco esa práctica. Luis Mendoza. Hablé, profe. No, poco no me acuerdo de cómo se conectan los hilos. Híjole, muchachos, de veras, esto es electrónica. Bueno, correctamente su compañero y su compañera se conectan en paralelo y aquí tengo la puta al positivo y el negativo sería que sí. Y yo tengo una señal ya, la señal aquí la tengo, ¿sí? Ya tengo la señal de tensión del voltmetro. Si yo cierro el interruptor, así voy a tener corriente y la lámpara va a encender. Y hay corriente. ¿Cómo mido la señal o cómo observo la señal de corriente con el osciloscopio? Una punta se conecta antes. ¿Una punta de cuál? ¿Del canal 1 o del canal 2? Canal 2. Ah, canal 2, ¿sí? Escucho. Se conecta antes de la lámpara y otra después para ver cómo actúa en el transcurso de la lámpara, ¿no? Ah, bueno, yo quiero medir la corriente viene aquí, entonces usted dice la punta aquí y el caimán aquí, porque están paralelo, ¿no? Eso me quiso decir. Sí. Y ahí está en paralelo. ¿Estará correcta la conexión? No, se tiene que conectar en serie. ¿Perdón? Para medir la corriente se tiene que conectar el osciloscopio en serie. El osciloscopio, vuelvo a repetir, no mide corriente, mide tensión. Que de acuerdo a las características internas representa la gráfica de corriente, lógico. ¿Sí? Entonces si lo conecto así de esa manera, ¿qué señal voy a observar? ¿Qué señal voy a observar, jóvenes? Pues la misma conexión. Este punto está conectado a este mismo punto, ¿sí o no? Y será la misma. Pues entonces, la tensión y el voltaje no pueden ser de misma magnitud. Entonces, observen, esta clase, muchachos, es realmente una clase que hay que entenderla y saborearla y comprenderla. Si no han visto el osciloscopio, si los vieron, ya se les olvidó, les voy a contar pues, en mi academia, la práctica del osciloscopio supuestamente se da en la práctica 4 de 16 prácticas. Entonces, la práctica, cuando se da en la práctica 4, cuando yo ya la requiero a estas alturas, pues ya se les olvidó. Y supuestamente se pone en la práctica 4 para apoyar a la Academia de Electrónica. Pues a mí no me interesa electrónica, me interesan circuitos eléctricos, allá que ellos se preocupen por ellos. ¿Quién se preocupa por mí?
A mí sí me critican y me dicen que no les enseño, que no saben medir, que no saben... Ellos sí los critican, no sigan también los de conversión. Pero a las pruebas me remito, aquí está el conocimiento y qué bueno que se está grabando esto. Esta es la realidad. ¿Quién da una clase así? ¿Quién se preocupa por estar aquí diciéndoles, gritándoles y haciendo la manera y ustedes engañando que no nos se hacen sentir que están presentes y no están presentes? Y lo estoy diciendo porque se está grabando. Que vean la realidad de este tipo de enseñanza, de este tipo de educación. Mi director nuevo dice, que se va a preocupar por que el instituto tenga internacionalización. Primero que se preocupe aquí en México, hombre. Luego el Poli tiene prestigios en todos lados y está reconocido. Pero ya eso era antes, ahora ya no. Que se preocupe por darle la calidad. Y también dice, que va a evitar la corrupción. Pues qué bueno, que nos corra a todos los que ponemos 7, 8, 9 y 10, que regalamos calificaciones, que tenemos beca. Yo no sé cómo le están dando puntos ahora a los que hacen tutorías de plano, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Yo quiero medir la corriente, aquí no la puedo medir. Yo tengo que conectar otra lámpara. Y entonces sí, aquí conecto la punta. Y entonces voy a tener este tipo de gráfico. Esa es la respuesta. Hablamos de respuestas. Y este es un régimen permanente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el Germán no se conecta para medirla. Si lo quieres conectar, bien. Si no lo quieres conectar, no. Porque muchas veces ya ese tipo de elemento ya tiene aquí una tierra. Y algunas veces cuando no coincide, ¡pras!, truenas el osciloscopio. Yo por eso siempre hago la prueba con la pura punta. Tengo una señal. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede si esto lo invierto? Que en lugar de que sea aquí la punta, es acá de este lado. Aquí es el caimán y aquí es la punta. ¿Qué va a pasar con la señal? En vez de que la señal esté del lado positivo, va a estar del lado negativo. Exactamente. La respuesta va a ser negativa. Estoy de acuerdo. ¿Qué sucede con el digital? Me da un signo negativo. ¿Qué sucede con el analógico? Desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero yo tengo que tener un elemento en serie para poder medir esa tensión. De lo contrario, no lo puedo hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la respuesta. Tengo el osciloscopio y tengo la resistencia, el elemento pasivo, la resistencia que hemos trabajado. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de esta señal de la fuente es una señal de corriente alterna? ¿Cuál va a ser la forma de onda que voy a tener ahora en el osciloscopio? Es una onda senoidal. Una onda senoidal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la función de esa onda senoidal? ¿Sí? Está variando. Voltaje mayor. Sí, está variando. Va a tener un valor positivo y un valor negativo. Ahí no ve la señal que está variando. Aquí la tengo constante. Pero ¿cuál es la función? Yo no dije, ¿qué es lo que pasa? Yo pregunté, ¿cuál es la función de esa onda senoidal? Vean la pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la función de esa señal? Es matemáticas. Y ya llevaron ustedes 3, 4 cursos de matemática conjuntamente con álgebra. Y eso es matemáticas. Y todos pasaron matemáticas. No deben matemáticas porque ya están en el 4º semestre. La derivada del voltaje respecto a un tiempo. La derivada del voltaje. ¿Cómo la derivada? A ver, no entiendo. Bueno, la variación de un voltaje respecto a un tiempo. Sí, pero ¿cuál es la función de una onda senoidal? Yo para poder diferenciar, integrar una función, la función que tú quieras, y es integral, y es integración, y es diferenciación, yo lo vi en el kinder. Ya no me acuerdo. Ya nomás sé que esta onda es una onda senoidal. La función de T es una onda senoidal, un seno. ¿Sí? ¿Así queda la función f de T? Y ustedes ya vieron series de Fourier, ya vieron transformadas de Laplace. ¿Me van a dejar mentir? Ya vieron logaritmos, ya vieron újule. Matemáticamente son... Antes de decirme, no, a esas alturas los matemáticos, los alumnos ya podían dar clases en vocacional. Con las matemáticas que nos daban. Pero ahora no sé qué matemáticas. Dan lástima a las matemáticas, pero... ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Cuál es la función?
Tan sencillo. Y los que vinieron de vocacional no me van a decir que no lo vieron. ¿Es un seno? Ah, pues sí es un seno. Pero así queda la función nada más. Esta función tiene, esta también es un seno. Este también es un seno. ¿Será la misma función para cada uno? La función de este seno y de este seno, ¿será la misma? ¿Cuál es la diferencia? Sí escucho, muchachos. ¿Qué no lo ven? ¿O no están en clase? ¿El tiempo? ¿Perdón? ¿El tiempo en que oscila? El tiempo en que oscilan, esta grandota viene y pasa por aquí el mismo punto. Esta otra mediana pasa por el mismo tiempo. Y este es el tiempo. ¿Sí o no? Entonces no quiere decir que sea el tiempo. Si yo hubiera hecho esta más hacia acá, probablemente sí, pero están pasando ambas por ese mismo punto. Lo único que está variando es que el tamaño. ¿O no? Ah, pues si entiendo pues esto, la función de una onda senoidal, va a ser f de t, va a ser igual a un voltaje máxima seno de omega t. Esa es la función. Series de Fourier transformadas de Laplace, que ya se les olvidaron. ¿Están de acuerdo con esa función? Y si es de voltaje, pues bueno, esta función, quito aquí y es B es igual a B máxima seno. B máxima es la amplitud que tiene. Y si nos vamos a una cometida de una casa habitacional, esto va a ser 180 seno de 377T. ¿Están de acuerdo con eso o no? ¿Sí la entienden? Si yo llego con el osciloscopio y tengo aquí un tomacorriente en su casa y llegan aquí al canal, la fase y el neutro, y aquí conectan el caimán, ¿qué señal les va a dar? Les va a dar esta señal, ¿sí o no? ¿Sí? Lógico, ¿qué es lo que sucede? Si en lugar de conectar aquí ustedes esta punta, la conectan aquí, ¿cuál es la señal que van a tener? Y esta es la línea y este es el neutro. Quizás se les truene el aparato. O quizás en el aparato van a tener una señal de este tipo, ¿sí? No definida, porque es el neutro. Y también podemos identificar el neutro con el osciloscopio. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la función de una onda senoidal. Y eso lo van a ver en análisis 2, ¿eh? Esta es la introducción para el análisis 2. Si eso no lo entendemos, muchachos, bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si esta es la función de tensión, ¿cuál va a ser la función de corriente? Está desplazada medias kilómetros. ¿Perdón? Está desplazada. ¿Está desplazada? ¿Están de acuerdo? La de corriente es I máxima 2pi f de t. ¿Dos qué? ¿Cuál será, perdón? La corriente máxima La corriente máxima por 2pi por 2pi f de t. Bueno, es F, ¿así? Eso es omega. ¿Así? ¿Sí? ¿Será esa la señal de corriente? Aquí tendré la señal de corriente. ¿Qué es lo que sucede? La ley de Ohm. ¿La corriente es igual a quién? Voltaje o tensión sobre resistencia. La corriente va a ser igual. ¿Cuál es la función de voltaje? Omega seno. No. Máximo. Aquí está. Esta es la función. B máxima es igual a B máxima seno de omega t sobre quién? Sobre la resistencia. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que es este voltaje sobre resistencia? ¿Qué será? Corriente. Ah, entonces será una corriente máxima seno de omega t. También es una onda senoidal. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Mi señal de corriente va a estar ¿dónde? En fase se dice, y esta es la de corriente y esta es la de tensión.
Cuando el voltaje es cero, la corriente es cero. Cuando el voltaje es máximo, la corriente también es máxima. Y ese es el transitorio. Cada punto que tenemos aquí, si lo representamos, es una onda ¿qué? Senoidal. ¿Cuál será la tensión? Pregunto, a ver, ¿cuál será la tensión cuando el ángulo es 30 grados? Tengo que la función es B máxima seno de omega t. Suponemos que la tensión máxima es de 180 por el seno de ¿cuánto? De 30 grados. Perdón. ¿Cuál será el voltaje? 180 por ¿cuánto? Seno de 30, ¿cuánto es? 0.5. 0.5. Por tanto, mi voltaje va a ser de ¿cuánto? De 90 volts. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Nomás y ese es el instante. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tengo mi onda senoidal. ¿Cuándo voy a tener mi voltaje máximo? Supongamos que sea 180 volts. ¿En qué tiempo o en qué posición voy a tener el voltaje máximo de esa onda senoidal? Si en 30 grados yo tengo 30, 60 y 90 grados. En 90 grados, ¿sí o no? Voy a tener la tensión, ¿qué? La tensión máxima. ¿Sí? Y este es un valor instantáneo. Todos estos son valores instantáneos. Todos, por eso están las características de la respuesta transitoria. ¿Sí? Cada instante, cada desplazamiento que tenemos, ustedes vieron generadores de energía, debieron haber visto esta señal porque el generador tiene una rotación de 360 grados y tengo esta señal. ¿Sí? Ah, ya otra vez se murió esto. Ok. Ay, esto. ¿Cómo distrae esta? Esto tarda una infinidad, yo no sé cómo es posible que me pongan un ayudante, pues eso a mí me distrae. No sé qué enseñanza estamos dando. Y todo tiene que hacer los maestros. Bueno, los que somos maestros. Los que no, en una PDF nos dan su clase y todo. Todos contentos. Bueno, listo, ya llegué de nuevo. Ah, eso como me quita tiempo, híjole, mano. Yo por eso cierro, a veces cierro la puerta en mi salón porque ruido por un lado, ruido por otro lado, y luego que van los vendedores, y luego los que van a pedir los migrantes, y es un relajo. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas hasta ahí? Y esa es la respuesta transitoria. Cada posición que tengo es la respuesta transitoria. Si eso es la de la tensión, pues lógico, la de la corriente voy a tenerla aquí, también una onda senoidal. Si en esta función yo tengo que el seno de omega t, este será el seno, alguien me dijo acá de 2 pi f. ¿Cuál es la frecuencia que tenemos? ¿Cuál será la frecuencia en la casa habitación de ustedes que habitan? Casa habitación, hogar. Porque casa es la de mi perro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí yo tengo ¿cuánto? Si el seno, ¿por qué son los 377? W es igual a 377, por lo tanto, ¿la frecuencia de cuánto es? ¿Sí? ¿De cuánto será la frecuencia, muchachos? ¿No me oyen? ¿Ya se fueron? Entonces ya hay 18. Ya están bajando, ya se están aburriendo, ya. Pero bueno. Entonces, ¿cuál será la frecuencia? 60 ciclos, 60 Hz. ¿Sí? Esta frecuencia tiene una gran importancia en sistemas de potencia
que yo para poder acoplar un alternador o un sistema con otro sistema, deben tener la misma frecuencia. Con pequeña variación de frecuencia, truena el sistema. En Estados Unidos, las compañías suministradoras no son de gobierno, como en México, que muchas veces nos robamos la energía. Allá hay compañías que tienen frecuencia de 25, frecuencia de 40, frecuencia de 60, para evitar que se lo roben de una manzana a otra manzana, o de una colonia a otra colonia. Aquí no hay problema, estamos en México. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Y estoy hablando de la resistencia. La respuesta de la resistencia a una señal no estacionaria, una señal estacionaria en cada uno de los puntos. Y tengo esa su función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Y esto solamente lo puedo llevar a cabo en el laboratorio aquí. Lo hablamos, lo decimos, pero ahí queda el hecho. Allá chistes que ustedes lo observen. Yo ya compré un osciloscopio para también poder dar parte de la experimentación y cómo se opera el osciloscopio, que no tiene nada de chiste. Inclusive ya hay osciloscopios multímetros tipo osciloscopio, le miden tensión, le miden corriente y le miden la señal. Pero eso les cuesta 1,200, 2,000, 3,000, 4,000 pesos. El flux no se diga, qué bello aparato. Pero yo soy eléctrico, yo no soy electrónico, ¿sí? Yo no voy a reparar una señal con el osciloscopio y veo señal. Ni un taller de reparación de automóvil tiene osciloscopios. En la escuela lo tienen, la electrónica, y ya se les olvidó. Y ya estamos terminando el semestre. Y ya me han visto ustedes las características. Estoy hablando de resistencia, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuando entremos al capacitor, cuando entremos al inductor. ¿Alguna duda con este hecho? Esto es introductorio, ¿eh? Y esto ustedes lo van a ver en análisis 2, y es que se los dan como debe de ser. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¡No los escucho! Bueno, entonces voy a borrar. Ya hablamos de la resistencia en régimen permanente y régimen transitorio. A ver, vamos a ver si se entendió. Si yo tengo, a ver, se me ocurre ahorita a mí, se me ocurre. Yo tengo este circuito, vamos a hablar de... No, vamos a meter una lámpara. Y aquí pongo otra lámpara. Y aquí tengo un generador de funciones. ¿Saben trabajar con el generador de funciones? ¿Lo conocen? Y es un aparato de donde se utiliza la electrónica. Ya se les olvidó. ¿O no lo han visto? Bien, nada más, muchachos, vean nada más. Disculpen. Y lo malo. Es decir, se está grabando. Eso es electrónica, muchachos. Y nosotros presumimos que en la ESIME tenemos unos laboratorios. Ok, ahorita por la pandemia. Pero pues, el maestro tiene que tener la capacidad de hacerse entender y dar su materia. No de dejarles trabajitos. Ustedes me meto al internet y veo los osciloscopios. Pero hay que operarlo, hay que tenerlo en nuestras manos. Y presumimos que en la ESIME tenemos los mejores laboratorios. Entonces, ¿cómo enseñan las otras instituciones? Ay, cuidado con los tecnológicos, ahí vienen atrasitos de nosotros. Ya los guacames dicen que nos están rebasando. Hay que cuidarnos. Y eso ustedes son los... Bueno, a ustedes los culpamos, pero los maestros tienen gran culpa en esto. Pero bueno, ellos mientras les paguen son felices. Entonces, tengo este generador de funciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? En este generador de funciones, que me dé una señal de este tipo. Esta señal, ¿cómo se le conoce? ¿Perdón? Es una señal cuadrática. ¿Sí o no? Me voy más aún, electrónica. Me voy a esta señal. Esta señal, ¿cómo se le conoce?
de media onda. ¿Cómo se origina esa señal de media onda? ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo la puedo generar? Con un transistor. ¿Un transistor? ¿Han visto transistores? ¿Los conocen? ¿Ya se los presentaron? Bueno, en sí no me acuerdo cómo se genera, pero cuando se quiere hacer una fuente de corriente directa, antes de ponerle fuentes transistores, aparece esa señal en el osciloscopio. No. Vámonos. Antes aparece una onda senoidal. Yo tengo aquí una señal senoidal. Aquí viene y aquí viene. Después del puente. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo aquí 120 volts y quiero una señal aquí de salida de 60 volts, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay que para poner puente de diodos, tengo que para eso, para más. ¿Perdón? Para el puente de diodo. No, pero el puente de diodos no son reductores. Son rectificadores, no son reductores. Entonces, con un transformador, exactamente. Un transformador reductor. Tengo ya esto aquí. Ya tengo una señal aquí senoidal. Y aquí también, si lo tengo así, tengo una señal senoidal, pero más grande y está más pequeña. Y lo puedo observar con el osciloscopio. Pero ¿cómo voy a llegar? No quiero esta señal, quiero la señal que tengo en la parte de arriba, de media onda. Que salga así. Usted me habló de diodos, ¿sí o no? Sí, son diodos para... ¿Cuál es la simbología del diodo? Es electrónica, muchachos, y a esas alturas, triangulito. un triangulito y una franja vertical. ¿Así? Bueno, ¿así o así? ¿Cuál sería? El primero. El primero, entonces dices tú, ¿por qué? ¿Por qué el primero? Y aquí pongo la lamparita. ¿Eh? ¿O era el segundo? Entonces, observen, muchachos, yo no soy electrónico, soy eléctrico. La experiencia me ha enseñado a tener algo de electrónica, porque en la escuela son electrónicas que me daba lástima. ¿Sí? En cambio, maestros eléctricos que me daban buenísimos, mi respeto. Pero los electrónicos no. Bueno, ¿sí? Encima cualquiera es maestro. Cualquier hijo de jefe de carrera ya lo pone como maestro. A ver si este director viene a enderezar este pirul que ya está todo chueco. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces tengo aquí, dice, un diodo aquí. ¿Cómo opera un diodo? ¿Cómo funciona un diodo? ¿O cómo se le conoce un diodo en su manera de funcionar? ¿Es un elemento que direccional o unidireccional? Es unidireccional. Ok, ¿qué me indica eso? Que aquí debe pasar una corriente. ¿Cuál será el sentido? ¿Será el sentido de la corriente o será este? En el momento que se va a comportar como conductor. Un diodo se comporta como conductor en una posición y como aislante en otra. Negro está como conductor y en rojo como aislante. ¿Perdón? Cuando está según la dirección, Sí. la dirección que está en color negro es conductor y en la roja aislante. Bueno, entonces a mí... Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo funciona un diodo? Mi pregunta es esa, ¿cómo funciona un diodo? Y eso ustedes ya vieron electrónica. Ustedes ya debieron haber visto también conversión de la energía porque están generando corriente alterna y la convierten en la corriente directa. Pero ahorita vemos generador. Ya vieron ustedes tecnología de los materiales o tratado de los materiales. ¿Sí? Ya van a ver equipo eléctrico que también va a dar tristeza. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo funciona el diodo? El diodo es un material que conductor, semiconductor o aislante. Es un semiconductor. ¿Qué me indica que sea un semiconductor? Que va a dejar pasar corriente del orden de 1000 amperes, muy pequeña. ¿Sí?
Por eso se le llama semiconductor. ¿Cómo opera este? Es un material dopado. Es un material que le llaman, ustedes aquí tienen esto, y le llaman aquí un material NP. ¿Sí o no? ¿Lo vieron o no lo vieron? Si no, pues yo voy a continuar con lo mío. Trato de refrescarles la mente. Pero, si no lo vieron, pues ¿qué les refresco? ¿Sí? ¿Eh? Eso sí lo vimos. Pues, entonces, estos son elementos que, ¿cómo se le conoce a este tipo N? Por medio de estos, ¿cómo hacen su conducción? Su conducción. ¿Por medio de qué? Aquí la circulación de la corriente son huecos y hay electrones. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es otro mundo. Mejor ya, ¿para qué vamos a sufrir? Ya, mejor. A otro caso, a otra cosa. Híjole. De veras que andamos mal, ¿eh? Muy, muy, muy mal. Bueno. Entonces yo tengo esta señal cuadrática. Me la da el generador de funciones. ¿Sí? Y si tengo esta señal de tensión y tengo resistencias, ¿cuál será la señal de corriente? ¿Cuál será mi señal de corriente? Yo pongo aquí el osciloscopio. Pon, canal 1, canal 2. Y yo aquí pongo, me voy aquí a la salida y tengo la señal de tensión. ¿Sí? ¿Dónde conecto el canal 2? Me tiene que ser entre estos dos, lo que vimos con la onda senoidal. Nomás lo que varía es la forma de onda. Entonces, ¿cuál será la forma de onda esperada para una carga resistiva? ¿Perdón? Igual, pero de magnitud ¿qué? Menor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Oh, ya no les pregunto la función de esta señal, pues ya, ¿para qué? No, si la de la señal, o sea, no la sabe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que sucede con esta señal? Que le acabo de mencionar, ya que lo tengo aquí. Es una señal de media onda. ¿Qué es lo que sucede esto? Mi diodo, tengo aquí la carga. Aquí. Y aquí voy a tener, en un determinado momento, tengo esta onda, en determinado momento me van a dejar pasar este ciclo, que va a ser el ciclo que tengo aquí. En el ciclo negativo se comporta como ¿qué? Porque la corriente viene en sentido contrario y se comporta como aislante. Por lo tanto, aquí no detecta esa manera, esa acción y se comporta como ¿qué? Como un aislante, como un circuito abierto. Y no me rectifica esta acción y ya tengo otra vez, una onda. En un 60º segundo tenemos porque aquí tengo un 60º segundo, ¿ok? Y es una rectificación de media onda. ¿Qué es lo que tenemos para una señal de onda completa? ¿Qué es lo que tengo que tener? ¿Eh? Otro diodo por acá, o un puente, como dice que usted. Un puente, ¿sí o no? Pum, 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 pum. Ya tengo esta rectificación. Ya tengo esta señal. ¿Y cómo la hago? ¿Cómo la voy a hacer lo más continua que se pueda? Poniendo condensadores para filtrar esta señal. Estarla filtrando y tener una señal que lo más continua que se pueda. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero eso es electrónica, muchachos. Bueno, yo más me acordé por el tipo de señales. Y por eso me surgió esto. Y híjole, me meto más a lo sembrado, al por qué tenemos esa calidad de estudiantes por la calidad de los maestros. Indudable. Que les deja trabajitos en PDF y entréguenlo. Ya lo veo ahorita. Son pocos los que están y no están queriendo que quieran el 6. Yo puedo estar enfermo, muchachos. Pero pues, ¿qué más quiero? Aquí estoy en mi casa. A los enfermos, cuando yo me he estado enfermo, que estoy muy agripado, muy crudo. Pues me llevan mi menudito a mi cama, me llevan mi coctelito de fruta a mi cama. Ay, no te levantes, no, ni te puedas bañar ahorita tranquilito, acostadito, aquí yo te traigo. Tú no te preocupes, ¿sí?
Así le estamos llevando la enseñanza a ustedes, a su casita, muchachos, miren. Y aquí estoy yo. Yo no soy, yo no estoy en una imagen, yo no tengo al hombre araña, yo no estoy atrás de mi coche, resumiendo mi coche. Y así lo vemos aquí puras fotografías. ¿Sí? Axel, nada más, ¿no? Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Ya hablamos de la resistencia. Ahora vamos a hablar del inductor. O bobina, también se le conoce como bobina. Su simbología. O esta simbología. Un núcleo de aire y núcleo de hierro. Ahí tengo la bobina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Han visto esa simbología de la bobina? Yo sí. ¿Sí? Solo la de gallina. ¿Perdón? Sí. ¿Quién más? ¿Quién no conoce el símbolo? ¿En qué materia vieron ya ese símbolo? Bueno, yo lo vi en circuitos en la vocacional. En circuitos en la vacacional. ¿Quién más? Sí, yo también lo vi. Fíjate, en vocacional, ¿eh? Me hablan de vocacional. Pero ya ahorita, en término inmediato, ustedes ya lo debieron haber visto ese símbolo. ¿Cómo se le... ¿Qué es el inductor? ¿Qué es el inducido? ¿Sí? ¿Qué pasó? No los escucho, ¿ya se fueron? ¿Físicamente o...? No, la palabra inductor, inducido. Una bobina. Una bobina, pero ¿dónde? ¿Por qué recibe el nombre de inducido y por qué recibe el nombre de inductor? Porque uno genera un campo y el otro lo recibe. Uno genera un campo y el otro lo recibe. ¿Cuál lo genera? ¿El inductor? El inductor, ¿Y el inducido? ese lo recibe. Ese lo recibe. A ver, ¿y en dónde? ¿En qué materia lo vio? En motores, bueno, en Conversión de la... En conversión de la energía, muchachos. La simbología de un generador o dinamo, serie. ¿Cuál es su simbología? Ah, pues ustedes tienen esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y aquí pongo la carga. Pongo una lámpara, yo no pongo la lámpara. ¿Sí o no? Ahí está la bobina, esta simbología, ¿no la han visto? Esta con respecto a esta, ¿hay mucha diferencia? ¿O a esta? ¿Sí? Conversión de la energía. Este es el inducido. Y este es el inductor. ¿Sí? Y el inducido es una bobina que tienen ustedes aquí. Y esa bobina ustedes ya vieron de vanado imbricado, de vanado ondulado, simple, fraccionario. A ustedes tienen aquí esto. Este elemento es el inducido. Y lo que yo tengo aquí, esta bobina que tengo aquí, es el inductor. ¿Sí? ¿Sí de acuerdo o no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Este es un inductor, que es un campo serie. Yo tendré ahora lo siguiente, si esto está entendido, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Bien, es conversión de la energía, ¿eh? Híjole, también. Lástima que mi gran querido amigo mío, el maestro Navarro, ya se nos fue. No, se los hubiera puesto como campeón, si no me contestaban esto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Es el generador serie, voy a tener un generador paralelo.
Esto es la bobina del campo Shunt, campo paralelo. Este es el Shunt, este es un rióstato, la resistencia a armadura y E. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Sí, creo que sí lo vimos. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que una tiene menor diámetro y la otra tiene mayor vuelta. ¿Por qué? Por la cantidad de corriente que pasa a través de ellas. ¿En cuál pasa más o en cuál pasa menos? Pasa más corriente por la que está en serie y menos corriente por la que está en paralelo. ¿Por qué? Porque esta corriente aquí se va a dividir en esta parte y en esta parte. Esa es la corriente en el inductor y esa ya la carga. Y aquí tengo el inducido, la corriente de armadura. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tengo la bobina. Aquí tengo la simbología, ¿sí o no? ¿Qué es lo que sucede para que este generador tenga yo voltaje entre este punto y este punto? ¿Qué es lo que requiero? Para que exista voltaje aquí. Que esté cerrado el circuito, ¿sí o no? Que esté cerrado el circuito. Al haber circuito, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay una corriente. ¿Qué me genera esta corriente aquí en esta bobina? Un campo magnético. Ley de Faraday. Tengo un campo magnético aquí. El campo magnético será mayor o será menor dependiendo de quién. De la carga. Si el voltaje es mayor, si el campo es mayor, está dependiendo de la corriente. Si el campo es mayor, ¿qué pasa con la tensión aquí? ¿Aumenta o disminuye? ¿Sí? Escucho, muchachos, es conversión de la energía. Ya estamos a días, a 4 o 5 clases de que termine el semestre. Y no dominan esto, pues bueno, ¿yo qué puedo criticar? Mi materia están igual, pero tienen la calificación de acuerdo a su conocimiento. ¿Sí? Si me pongo a ver las calificaciones de conversión, ¡ay, híjole! Me voy a asustar. Y ya tengo las calificaciones de toda la carrera, desde el primero hasta el 9º semestre, y de veras da tristeza ver esas calificaciones demasiado altas, ¡híjole! Pero bueno, es la CIME, todo se vale y todo se puede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, estoy hablando de bobinas, porque es el concepto que vamos a hablar de circuitos eléctricos, cómo se comporta esa bobina. Pero si esto no lo entendemos, que ya yo pensando que ustedes ya dominan este conocimiento, pues me voy rápido. Y no, hombre, hago maravillas, pero pues vamos viendo que vamos retrocediendo. Bueno, no voy a entrar más a aquí sí tengo que entrar porque es importante lo que voy a ver en la inductancia. ¿Qué es lo que sucede? Hablamos de generador y hablo de esa materia, no hablo de electrónica porque está peor. Y que me digan y a las pruebas me remito y que lo hagan, súbenlos en redes sociales para que vean que el que quiera, aquí estoy. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede en el aspecto? Yo tengo esto aquí. Bueno, con su resistencia. Y aquí tengo la carga. Y aquí tengo esto. Y aquí tengo lo que vimos acá. Y díganselo a mi cuate, a mi compadre, mi paisano, el Nixon, que da conversión y tiene años ahí. ¿Cuál es la diferencia de este generador? A este generador, ¿cómo le llamo? Excitación independiente. Independiente o separada. ¿Y este? Autoexcitado. Autoexcitado. ¿Cuál sería el más común? El autoexcitado. ¿Por qué? Porque para el otro necesitas una fuente. Requieres una fuente externa para generar aquí el campo magnético. ¿Sí o no?
¿Y ese campo magnético de quién va a depender? ¿De la potencia de la fuente externa? Primeramente de la corriente, lo que acabo de mencionar, ¿sí o no? Aumento la corriente, ¿aumenta qué? El campo. Y ese término se le llama inducción electromagnética. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo un conductor y por ese conductor le hago pasar una corriente? Genera un campo. ¿Perdón? Genera un campo, ¿sí? Y ese campo, aquí tengo el campo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál será el sentido de ese campo? Según la mano, no me acuerdo si era la derecha o izquierda. Puede ser otra. Dicen, la de la derecha para el generador, la de la izquierda para el motor. Si es la izquierda, ¿qué es lo que sucede? Observen, la corriente, el dedo gordo, es el sentido de la corriente. Los demás dedos abrazamos del conductor y el sentido estará ¿qué? Si yo lo tengo en las manecillas del sentido del reloj, viéndolo yo de frente. Si este conductor yo tengo aquí, yo tengo aquí. Tengo esto y tengo esto. Aquí la corriente está ¿qué? ¿Entrando o saliendo? Entrando, ¿no? Entrando, no, estoy de acuerdo. Ah, fíjese, latino, respondió. Ah, Chihuahua, respondió bien. La corriente no. Ah, no, ¿cómo? Sí, saliendo no. Estoy de acuerdo con lo que. ¿Eso qué es lo que me quiso decir? Oh, pues sí, porque ¿cómo ves? No, es que casi siempre, y disculpa, no te vas a molestar. Es que cuando contestan, es que, oiga, maestra, eso. No, te anteponen el no a la respuesta. Entonces ya hay una negativa a esa respuesta. Si es una negativa, quiere decir que no, ¿sí o no? No es de que sí. Entonces, esta es la punta de la, si yo veo una flecha, esto es el final de la flecha. ¿Qué es una flecha? Ustedes ven la flecha y esto es así, ¿sí o no? ¿Sí? Esto es el final de la flecha y esta es la punta de la flecha. Aquí está saliendo y aquí está ¿qué? Entrando. ¿Sí? Si aquí está entrando, si aquí está entrando, la corriente, el flujo magnético es en este sentido. Si aplico la regla de la mano derecha, ¿sí o no? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y en este caso está saliendo, por lo tanto las líneas de fuerza estarán ¿qué? Contrarias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y esa es la inducción electromagnética. ¿Cómo yo puedo observar la extensión de este campo magnético? ¿Cómo lo puedo observar? ¿Cómo lo puedo ver? Porque el campo magnético no se ve así a simple vista. ¿Cómo lo puedo observar? De que existe ese campo y que se extiende todo esto, depende de la corriente. ¿Cómo lo puedo ver? Ligadura de hierro. ¿Pero cómo se le llama a ese hecho? Y eso lo deben haber visto en física. Y en laboratorio, no se diga física, no, hombre. El espectro electromagnético, ¿no? El espectro, exactamente, el espectro. ¿Qué es lo que sucede con esto? Ustedes vieron, y estos son con esto, observen, son hechos físicos. La electricidad es un hecho físico y lógico representado matemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes tenían aquí el conductor, aquí tenían un papel, ¿sí? Bueno, aquí sí, tenían un papel. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues al pasar una corriente aquí se miraba el campo, el espectro magnético, como dijo su compañero. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y eso que yo estoy viendo ahorita en la bobina es importantísimo, es muy elemental lo que estoy enseñando. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Hasta qué punto? Bueno, voy a meterme. Yo tengo que aquí, ustedes vieron esta pierna polar en conversión de la energía. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Y que aquí tenían un campo, el polo norte y el polo sur. ¿Cómo tenía esa polaridad? Del norte va hacia el sur.
Del norte va hacia el sur, ok. Desde el norte. Pero ¿cómo tengo yo que aquí, tengo que estas líneas de fuerza salen de aquí hacia este elemento ilógico? Ustedes cierran todo esto. Y a esto que tengo aquí, a esto, ¿cómo se le llama? El flujo. El flujo. ¿Eh? El flujo magnético. No, yo no, ahorita aquí el flujo lo tengo aquí. Cuando yo tengo ya esto aquí, ya es el flujo, pero yo no estoy poniendo el flujo. Yo no me estoy diciendo a esta parte cómo se... Ah, bueno, voy aquí. A esta parte cómo se le llama. El polo. Va a decir a un imán. Sí. Un polo. ¿Qué más? Un núcleo. ¿Qué más? ¿Qué más? Así como lo tengo es un núcleo. Un imán. ¿Sí o no? ¿Cómo genero un imán? ¿Cómo fabrico un imán? Haciendo un electroimán o ¿Cómo haces el electroimán? con un inductor y con un núcleo de hierro. Ok. Tú tienes un inductor. Tú tienes aquí una pierna, un material. Y aquí tú tienes un inductor. De aquí le haces pasar una corriente aquí. ¿Sí o no? Esta es una resistencia variable. Yo pongo el interruptor. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo un voltaje aquí. ¿Qué te da? 60 volts. ¿Qué es lo que va a pasar al variar? Cuando la resistencia aquí, la resistencia es muy grande. ¿Cuál será la corriente aquí? Muy pequeña. Muy pequeña. La corriente es pequeña, por lo tanto el flujo, ¿cómo será? Pequeño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Yo sigo aumentando aquí, que yo ya tenga aquí, ya tenga una resistencia muy pequeña. ¿Cómo será la corriente? Crece. La corriente va a aumentar. ¿Qué pasa con este flujo? También. Va a aumentar. ¿Hasta qué punto va a aumentar ese flujo? Yo sigo aumentando la tensión. ¿Hasta qué punto va a aumentar ese flujo? O sea, estoy dando una materia de conversión de la energía, ligada también al tratado de materiales. Entonces, ¿hasta qué punto voy a tener eso? Y es física. Muchachos, pónganse a pensar. ¿Están a tiempo de ponerse a recopilar toda información que ustedes tienen que conocer y saber? Matemáticas, integrales, diferenciales, funciones, el álgebra, no se diga. No, pues es que ya ahorita la calculadora ya nos da todo, ya no hay problema. Cuando yo estudié, muchachos, no tengo aquí mi regla de cálculo, no, de veras. Teníamos que manejar la regla de cálculo. Había libros en inglés, en español eran muy pocos. Les voy a mandar un video para que reflexionen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esto que yo tengo aquí se le llama la carcasa, donde se tiene que cerrar el flujo. Para generar este flujo yo tengo que tener aquí un devanado, para hacer un electroimán. ¿Será lógico tener imán permanente? Bueno, eso solo se ven en motores pequeños, ¿no? ¿Perdón? Que eso solo se ven, bueno, yo solo los he visto en motores de juguetes, bueno, para coches de juguetes. Híjole. ¿Quién más? No, bueno, la ventaja de hacer el campo magnético con el devanado es que puedes controlar el flujo. Exactamente. Con un imán permanente no lo puedes variar. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Tú tienes que hacer un electroimán. Lógico, lo que hizo su compañero está serio. ¿Cómo que nomás lo has visto en juguetes pequeños? Yo les mostré la portada de mi libro, donde estoy hablando del laboratorio de electrotecnia, de conversión de la energía. ¿Sí? Y el ingeniero Navarro, que en paz descanse, los mandaba a destapar, a hacer un motor. ¿Cómo estaba el motor? Las partes internas del motor, el portaescobillas, las escobillas, el inducido, el inductor, el colector. Era un trabajo, híjole.
que les mandaba hacer, no sé ahora cómo lo maneje su maestro. Híjole. Ay, muchachos, vuelvo, perdón que les diga, aquí vengo, aquí está el libro de laboratorio, ¿sí lo ven? Aquí yo tengo este libro de problemas resueltos y vean cómo tengo la característica de la portada del inducido y el inductor. ¿Qué es lo que yo planteo en conversión de la energía, muchachos? Aquí está el libro, yo no les he hecho mentiras. Yo no soy empírico, he tratado y visto. Aquí está el de problemario de corriente alterna. Tengo una senoidal. Y obsérvenlo, aquí está. Yo sí trabajo. Yo no quiero puntos para mi beca. Ahí está la información. Pero bueno, entonces, esto es las características y yo requiero este elemento. Mi pregunta, ¿hasta qué punto voy a tener el aumento del flujo magnético al aumentar la corriente? Ustedes debieron haber visto, no sé dónde, pero debieron. Si no lo han visto, pues esto. ¿Qué es eso? A esa gráfica, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le conoce? ¿Sí? Pregunto. ¿Ya se enojaron? ¿Ya les dio tristeza? ¿O les da tristeza ver cuáles son sus errores, hacia dónde van en el conocimiento? ¿Cómo se le llama esa gráfica? Y es física, muchachos. Y es tratado de materiales eléctricos. Es conversión de la energía. Entonces, ¿cómo se le llama esa, cómo se le conoce a ese gráfico? ¿Sí? Este gráfico se le llama el ciclo de histéresis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo vio? ¡Ay, otra vez! ¿De acuerdo otra vez? Se fue. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Sí habían visto esta palabra del ciclo de histéresis? ¿Sí? ¿O no? Muchachos, ese silencio, o una de dos, o no están, o francamente están reflexionando, callados, decir, híjole, pues sí lo vi, pero no me acordaba, o no me lo enseñaron, o no. Yo no lo había visto, profe. Fíjense, es que muchachos, el conocimiento que están adquiriendo ustedes cada vez más, lógico, ustedes ya, por eso se les dan tantas materias, porque ustedes, ya, universitarios, ya, politécnicos, ya deben tener su mente bien. Si se les va a estar olvidando lo que están aprendiendo, muchachos, pues van a llegar. Oiga, ¿qué sabes hacer? Ay, pues poco de todo. Pues ¿cómo? A mí defíneme. Embobinado, líneas de transmisión, instalaciones. Pero ustedes van a llegar a instalaciones y ni les van a enseñar a cortar el tubo. No les van a enseñar a hacer cuerda. No les van a enseñar a cablear. No les van a enseñar a dar mantenimiento. Ah, pero sí les van a enseñar las normas. No, norma para esto, norma para aquello y todo. Las normas de Guadalajara se las van a presentar, yo creo. ¿Cómo voy a hablar yo de normas cuando yo no sé ni cortar un tubo? Yo no sé pues a cortar y pobres muchachos, me sale caro, me rompen 20 siguetas. Pues no. ¿Cómo les voy a hacer a que hagan? Ah, no, es que yo soy ingeniero. Yo no debo hacer eso, por eso está el chalán.
Sí, pero ya no están tan... A ver, hágalo usted, ingeniero. Usted me está ordenando, usted hágalo. Usted le pagan 18,000 pesos, a mí me pagan 6,000 pesos. Échale ganas, maestro. Échale ganas, ingeniero, porque se lo van a llevar al baile. ¿Sí? Pero bueno, esos son los futuros ingenieros. ¿Ustedes quieren llegar a eso? Así como van, muchachos. Cuídense. Entonces, este es el ciclo de histéresis. Este ciclo de histéresis, a medida que yo estoy aumentando la corriente, la tensión está aumentando, viene aumentando la corriente, ¿sí? Va a llegar a un punto, entre más, que aumente más la corriente, ya no va a aumentar, va a llegar a la saturación. Y se va a sobrecalentar. Y al llegar a la sobresaturación, siguen aumentando. En lugar de que aumente la tensión, empieza ¿qué? A disminuir. Cambian ustedes la polaridad y ya no regresa por el mismo camino. Y este puntito que está aquí, ¿cómo se le llama? Ya ni les pregunto. A estos puntitos se le llama la remanencia. Un generador de corriente continua, si no tiene remanencia, no va a generar. Si es autoexcitado, no va a generar. Debe tener remanencia. Y eso lo debieron haber visto en conversión de la energía. ¿Sí? ¿Y cómo se le va a llamar a este punto? A este punto se le va a llamar la fuerza coercitiva. ¿Qué me expresa la palabra coercitiva? ¿Qué me traduce? Humanidades. ¿Qué me traduce esa coercitividad? Yo les voy a decir, el jefe de carrera conmigo tenemos una fuerza coercitiva. No me puede ver porque le digo sus verdades. No me puede ver porque yo le demuestro con hechos, ¿sí? Lo que estoy haciendo, en lo que estoy trabajando. Es la oposición, ¿sí? El PAN y el PRI son sus fuerzas coercitivas, pero ya se van a unir. Hasta ahí viene la política. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta fuerza coercitiva es la fuerza que yo debo aplicar para mantener la remanencia, ¿sí? Y este es el ciclo de histéresis. Pero voy, este ciclo de histéresis, yo tengo el núcleo. ¿Cómo será el núcleo de la carcasa de un motor, de un generador? ¿Es una pieza sólida? ¿Así? ¿Sería todo el núcleo? No, son varias laminaciones. Son laminaciones. ¿Por qué son las laminaciones? ¿Por qué? Evitar corrientes parásitas por la remanencia. ¿Y qué son las corrientes parásitas? ¿Sí? ¿Qué son las corrientes parásitas? Digo, yo tengo aquí nada más, veo esta laminación y esta laminación. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo la corriente en el campo magnético aquí? Aquí tengo una corriente en cada laminación, ¿sí o no? ¿Y cómo será la corriente resultante de esta lámina con respecto a esta lámina? ¿Sí? Ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Qué me dice? Esta corriente viene ¿hacia dónde? Hacia abajo. Esta corriente aquí va ¿hacia dónde? Hacia arriba. Las laminaciones tienen el mismo material, mismo grosor, mismas dimensiones, por lo tanto se van a oponer. No habrá que flujo remanente aquí, como es su compañero, la situación que tengamos ahí. Por eso son laminaciones, ¿sí? Pero el material será un hierro puro, un acero puro, el núcleo laminado. Si fuera acero, laminado, para laminar el acero no está fácil, ¿eh? Tratado de materiales eléctricos. ¿Se hacen aleaciones? Es una aleación, un álnico. Aluminio, níquel. ¿Quién me puede decir, por favor, cuál es el punto de fusión del aluminio? ¿Cuál es el punto de fusión del cobre? Ya lo estoy cuestionando, discúlpenme, pero es que todo esto yo requiero. Para continuar yo requiero, pero pues... Entonces, ¿cuál es el punto
en los grados centígrados en que el cobre y el aluminio se funden. ¿Sí? Tratado de materiales, muchachos. ¿No llevan tratado de materiales ahorita? Ahorita no se lleva eso. ¿Eh? ¿No lo llevan? El cobre dice que a 1000 grados. ¿Eh? No tenía. El cobre dice que a 1000 grados. El cobre se funde a 1080, 1085. 85 grados centígrados. ¿Y el aluminio? A los 650. 660, exactamente. 660 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué requiero saber esa temperatura? Para saber cuánto se puede calentar. ¿Perdón? ¿Por qué? A ver. Para saber cuánto se puede calentar con la corriente. Exactamente. Y si fíjese nada más, existe, yo traje alumnas de servicio social, haciendo el plan de ahorro de energía en ESCOM, en físico-matemáticas, en medicina y homeopatía. En decirme, no quisieron, porque hay buenos ingenieros que no hace falta. Y vean cómo están las instalaciones, bueno, ¿sí? Ahí, pobres chamacas, hacían el cortocircuito en el alambre de la balastra y salían las virutas, salía el cobre disparado, se les enterraba en las manos. Era como vieron la realidad de una instalación, porque en la escuela nunca lo subieron a una escalera. Yo lo subía a unos postes. Y como muchos, oiga maestro, écheme la mano, fírmele la carta ya de liberación del... No, mi buen, conmigo, no. Si quieres el servicio social, te va a costar. ¿Qué te parece? Yo sé que estás estudiando. ¿Qué te parece? Vamos a hacer esta instalación de todo esta semana. Y ya 2, 3 semanas. Te puedes ir, no hay problema. Pero tienes que trabajar. Y fueron 100, 150 alumnos que traje de servicio social. Y nunca los metí para mi promoción, para mi beca. Nunca, no. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas hasta ahorita, muchachos? Porque ya va a terminar la clase. Y no he entrado a lo que es mi materia, ¿eh? No he entrado a la inductal. Pero sí es importante que ustedes dominen parte de esto. La aplicación. Porque yo llego a mi circuito, van a ver que yo llego y los demás lo dejo. A mí no me interesa todo esto. Pues, total, a mí que me perjudica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, hay que ver la inductancia y la capacitancia. ¿Perdón? No, nada, profesor. Todo bien. ¿Todo está bien? No, muchachos, sean honestos. Yo aquí estoy. Si la estoy regando, pues díganmelo, ¿no? Pero no, tampoco trato de ofenderlos. Trato de que vean la realidad. ¿Qué es lo que tienen que saber? Hasta aquí, hasta este punto. ¿No lo saben, muchachos? Ya no es culpa mía. Hagan de cuenta que ustedes van a hacer un examen y les empiezan a preguntar esto. ¡Qué tristeza! Luego les voy a decir, después, ¿de qué escuela saliste? Primero. Segundo, ¿quién te dio clase? ¿Sí? ¿Y quién te dio clase? Pues ahí muchos maestros nos llevan al abismo. ¿Sí? Porque allá dicen, te dio fulano, te dio guiriguiri, o sea, yo me dicen, ese cabrón, ese es fino. Para pasar con ese no se pasa fácil. Por eso, ahorita me agradezco que tengo 30 alumnos, pero de los cuales ahorita ustedes pueden ver, ya casi 8 ya no existen, son 18. De esos 18, ¿quién sabe cuántos se vayan a brincar la rayita? Ya los demás ya no brincaron. Por ejemplo, voy a mencionar, no porque quiera saber, por ejemplo, esta muchacha Olmos, ¿dónde está? No la veo. No la escucho. Aquí estoy, profe. Yo pensé que había sido al pan y habías dejado la computadora puesta. ¿Sí? Entonces, todo esto es el conocimiento, muchachos. Esa es la realidad. Entonces, ok, yo voy a llegar a mi circuito, pero... Y eso es matemático.
Yo voy a llegar a una onda senoidal, una onda diente de sierra, una triangular, perdón, pero requiero esto y el osciloscopio, requiero de un generador de funciones para poder hacer lo que estoy viendo en el pizarrón, como lo hemos visto acá, poderlo visualizar. Yo, por ejemplo, ahí tengo ya preparado algunos capacitores, ¿sí? Para poder hacerme entender en la práctica. Tengo también inductores, tengo cargas, estas cargas son resistivas, tengo cargas inductivas, capacitivas, pero esas están en el cubículo. Tengo que ir a recogerlas. Y ahorita no voy, ahorita ya me voy de vacaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ahora, ya hay videos, muchachos, de esto, Están videos más atrasados, a ver si ahorita los detecto y les mando a decir cuáles son los videos que plantean este tema. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo?